motion. Muy bien, entonces, el título de la tempranera de hoy es el más poderoso método de entrenamiento en ventas, el más poderoso método de entrenamiento en ventas. Recuerden aquí, todos los presentes, que queremos asegurarnos que llegamos a la mayor cantidad de closers y como ya es una tradición, ayúdenos por favor compartiendo con los grupos, personas que consideres tú que pueden beneficiarse del entrenamiento que vamos a tener a continuación. ¿Cuántos vendedores no carecen literalmente de estos conocimientos básicos para arrancar su semana con todo? Creamos la tempranera justamente porque hay una gran cantidad de personas que están pensando todos los días en abandonar su profesión. Lo que sea que estés vendiendo, típicamente hasta un 90% de las personas que inician una carrera en ventas la abandonan en menos de 6 meses. Y lo interesante de ese tema es que pudieron haber sido grandes vendedores, solamente no tuvieron la información correcta en el momento correcto. Así que ayúdenme, por favor, por el próximo minuto a compartir en sus grupos, invítenlos a la tempranera, vendan la tempranera para que los ayude a ellos como los ha ayudado a ustedes y podamos impactar más vidas. Ese es el objetivo de pararnos aquí 4 de la mañana, poder ayudar a la mayor cantidad de vendedores a tener resultados. Así que colóquenme aquí compartido y con cuántas personas lo compartieron para ir viendo aquí. Mientras tanto, seguimos con los saludos. Bogotá, Colombia. Muy bien, perfecto. Entonces, comenzamos oficialmente con el tema. Permítanme aquí porque traigo borrador en lugar de selector. El más poderoso método de entrenamiento en ventas. ¿Ok? Compartido con 149 personas. Excelente, excelente. Excelente. Forteza presente. Muy bien. Muy bien. Compartido con más de 200 personas. Genial. Excelente. Esos son los órdenes de magnitud correctos. Hay que siempre ir por la mayor cantidad. Porque recuerden que inclusive en las actividades fuera de ética, lo único que castiga la vida es hacerlo en pequeño. Pensamiento en pequeño es un gran problema, una epidemia que tenemos que matar. Los closers e ir por todo. Excelente. Ya estamos llegando a 300. Genial. Continuamos entonces con esta tempranera. Compartido. Excelente, excelente. Mi estimado Urbano, saludos. Perfecto. Bueno, pues extraído del libro de El nuevo estándar de las ventas, hoy tenemos la tempranera de nuestro método Ethical Selling. Les comparto entonces experiencia contra entrenamiento. ¿Ok? Pónganme aquí, por favor, ¿cuántos años tienen de experiencia en ventas? La gran mayoría de ustedes. ¿Cuántos años tienen ya en ventas? ¿Cuántos años? Voy leyéndolos. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la experiencia en ventas versus el entrenamiento. ¿Ok? 4 años, 8 años, excelente. 1 año, muy bien. 5 años, 4, 10 años. Cecilia Ochoa, perfecto. Esmeralda, 11, 3 meses, 2 meses. Muy bien. Los que llevan meses están comenzando con el camino, digo, con el pie derecho. Permítanme aquí, 4 meses, 12 años, excelente. 10 años, 11 años, muy bien. 3 años, 15, Ivonne. Perfecto. Pues como podemos ver, la gran mayoría ya tenemos aquí algunos años haciendo este tema. Permítanme ver aquí, sí. Ay. Listo. Ya te mandé reactivación, mi estimado Eloy. Es que... Listo, perfecto, ya está. Ya está la reactivación. Listo. La edad que tienes tú, Ale. Tiene 37 años, mi estimado Urbano, vendiendo. Genial. Miren, algunos tienen ventas lo que yo tengo de nacido. Muy bien, no pasa nada. Todos esos años les vamos a sacar el máximo provecho posible. Todavía no habías nacido, mi hermano, ya andaba vendiendo. Exacto. Yo estaba haciendo mi primer venta, consiguiendo mi mamila cuando no me la querían dar, y Urbano ya estaba cerrando ventas. Excelente. 5 años en seguros, 5 meses. 12 años, venta 5 años, seguros 5 meses. Perfecto. 12 años, perfecto. Bueno, la gran mayoría aquí tiene una gran cantidad de experiencia. Y ahora vamos a ver este tema muy importante, ¿ok? Experiencia contra entrenamiento. Aquí tenemos que ver la gran diferencia entre experiencia y entrenamiento. La experiencia solo acumula lo siguiente. Entonces, para todos los que tienen aquí 35 o más años haciendo esto, tenemos que aprender lo siguiente, ¿ok? La experiencia, independientemente de que sea valiosa, ¿ok? La experiencia solo acumula 3 cosas, ¿ok? La primera, acumula fracaso, y el fracaso te produce temor y pérdida de disposición porque has fallado en el pasado. O acumula éxito y te da confianza personal. Y acumula familiaridad, que es básicamente un escenario que ya has vivido
¿Qué detona? Dependiendo de lo que tú hayas vivido, fracaso o éxito, detona entonces temor y te congela o te desanima, ¿verdad? O confianza y te hace sonreír, ¿verdad? Porque sabes lo que estás haciendo y en qué va a terminar este asunto. Entonces, la experiencia solo acumula estos tres factores: fracaso, éxito y familiaridad. Sin embargo, no acumula talento, no acumula pericia, no acumula certeza, ¿ok? La experiencia acumula fracaso, éxito y familiaridad. ¿Conocen ustedes vendedores que tienen 15 años, 25 años, pero recuerden, no por llevar a cabo una actividad de forma repetitiva una y otra vez, significa que somos profesionales de lo que estamos haciendo? Les daba yo un ejemplo en la conferencia de la ventaja del 1%. Yo podría estar golpeando un costal durante 25 o 35 años y no por eso voy a ganarle al Canelo, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que hay una gran diferencia entre experiencia y entrenamiento. Y ustedes no tienen que vivir en experiencia acumulando éxitos o fracasos, ¿verdad? O familiaridad simplemente. Tienen que vivir en entrenamiento, no en experiencia solamente. ¿Ok? Ahora, ¿Sabes de qué me estaba acordando, mi querido Closer, dime, cuando dime. estaba leyendo las notas? Que debemos recordar algo a todos sobre todo a los closers que son nuevos o a los que están a punto de ser closers. En México y en Latinoamérica aprendemos a vender por imitación, ¿no? Alguien más Así nos es. enseña y nos va a dar, pues yo le hago así, entonces tú hazle así. Y le vamos haciendo como alguien más nos dijo, pero no hay un entrenamiento profesional, un entrenamiento que nos diga, a ver, si tú haces esto va a suceder esto, y si haces esto otro va a suceder esto otro. Lo que vamos haciendo es nada más acumulando experiencia de boca en boca, de generación en generación. Exactamente. Y con eso pasa un fenómeno interesante. En muchas ocasiones, ¿verdad? La persona que decides imitar, ¿verdad? No era el mejor modelo a seguir. Y entonces terminas imitando sus malos hábitos, terminas imitando, ¿verdad? Sus ideas, sus argumentos, sus técnicas y demás, o la carencia de las mismas. Y lo que pasa en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Es que como tú tomas literalmente un modelo o tomas una línea o un patrón de ejecución y lo llevas a cabo con demasiada frecuencia, llega un punto en el que lastimosamente ni siquiera puedes sospechar de que lo que estás haciendo es lo que te está trayendo malos resultados. O sea, literalmente descartas por completo que aquellas ideas que tienes respecto a vender, a cómo cerrar, a cómo presionar, a cómo insistir, a cómo dar seguimiento, están siquiera equivocadas, ¿no? Entonces empiezas a asignarle tu incapacidad de resultados a otros factores, que si el precio, que si la competencia, que si otros vendedores, que si no me quieren aquí, todo lo que está fuera de tu control, ¿ok? Entonces, así es, no es como funciona. Ahora, fíjense muy bien, eso es el tema de la parte de la experiencia. Sin embargo, en el entrenamiento, vean todo lo que acumulan si ustedes se dedican en entrenamiento, no solamente en experiencia, a acumular toda esta línea de vida en su carrera, ¿no? En entrenamiento van a acumular familiaridad, progreso, práctica, pericia, memorias nuevas, disrupciones de patrones, certeza y habilidad. Todo esto te da el entrenamiento versus únicamente éxito, fracaso y familiaridad. El entrenamiento te hace sentir literalmente que has estado en una situación previamente, por lo tanto tienes familiaridad. Te va a dar esa percepción de progreso, de que estás mejorando. Y recuerden, tenemos que estar enfocados siempre en progreso, no en logro. El progreso te permite tener esta sensación de ir mejorando en lugar de la frustración de no estar alcanzando, ¿no? Entonces, progreso. Práctica te permite literalmente tener una simulación virtual de aquello o por lo que estás literalmente a enfrentar y que tengas la capacidad entonces de reaccionar de una mejor forma. Pericia te permite ir incrementando crónicamente tu nivel de habilidad respecto a una técnica en específico para que puedas desarrollar pericia, ¿no? Memorias nuevas te permite literalmente sobreescribir. Esta parte va con relación al tema de la disrupción de patrones. Si ya tienes una forma tú de la que estás vendiendo, ¿verdad? Si no te está dando resultados, si estás teniendo una específica manera en la que consideras que tienen que hacer las cosas, pero no estás cobrando como un profesional, tienes que buscar literalmente cómo crear una disrupción en tu patrón actual. Porque si sigues con el mismo patrón, pues lo que va a pasar es que vas a vender exactamente lo mismo siempre y te vas a atorar en tus resultados, en tus ingresos. Sin embargo, independientemente de que tu economía se detenga o se congele, ¿verdad? La economía va a seguir creciendo y con ella la inflación, las devaluaciones y otras crisis, y ahí es cuando la gente empieza a gritar, ¿no? Entonces, disrupción de patrones te genera certeza, seguridad total en lo que estás haciendo para que lo puedas ejecutar de forma calculada y te genera habilidad. Todas estas ventajas te generan el entrenamiento versus simplemente fallar o lograrlo, ¿verdad? Y sentir que ya has estado ahí antes. Entonces, si tú quieres empezar a ir más allá de la familiaridad,
quieres empezar a desarrollar anticipación, tienes que desarrollar todas estas cosas, necesitas entrenamiento. El entrenamiento es la clave, ¿verdad? Para el tema de la parte de la generación de habilidad, certeza, pericia, progreso y literalmente memorias nuevas y disrupción nueva para nuevos patrones de ingreso. Cambias tu patrón actual de ingreso para tener un patrón nuevo de ingreso, entonces tienes acciones distintas que te dan comisiones diferentes. No, de otra forma, nunca vas a poder salir del rango en el que te encuentras, ¿ok? Entonces, ¿cómo ves este tema, mi estimado Eloy? Listo. Este tema es bastante interesante porque pensaba, insisto, de nuevo, leyendo las notas, ¿te imaginas ahorita que mencionaste al Canelo? ¿Cuántas veces crees que cabeceó el Canelo antes de cabecear en la vida real o en el escenario real? A mí me impresiona, tú que practicaste box, cuántas veces tienes que practicar a alguien que tienes enfrente que te tiene que estar pasando la mano, que tú tienes que estar haciendo así? ¿Cuántas veces? Escribir literalmente es repetición, repetición, repetición. Son literalmente cientos y cientos de veces hasta el punto en que generas literalmente reflejo. Porque mientras sigues pensando respecto a hacerlo, terminan dándote cachetadas. Pero una vez que tu cuerpo literalmente genera reflejo, significa construcción de memorias nuevas, que es esta parte, ¿no? Entonces, tu cuerpo literalmente se acostumbra a tener una reacción por una parte de la mente que se conoce como mente somática. La mente somática es una mente que se separa de la mente analítica, que es la que nos permite estar evaluando y permite tomar decisiones por reacción basado en memorias. De manera que tú puedas literalmente reaccionar y que tu cuerpo sepa qué hacer y no tengas que estar pensando en lo que tienes que hacer. Pensar es demasiado lento en el movimiento y en la interacción entre pensamiento, ¿verdad? Y cuerpo y nervios, ¿no? Entonces, tenemos que crear memorias de reacción. Y esa es la forma en la que realmente notas que estás progresando, ¿no? Cuando tu cuerpo sabe qué hacer, no tienes que estar pensando qué hacer. Y lo más importante por lo que estamos relacionando este tema de la parte en el cuerpo es que toda línea de habilidad, ¿verdad? El tema de la parte de habilidades en ventas es exactamente igual que el tema de las habilidades físicas. Se desarrollan igual, se practican igual, requieren la misma curva, ¿verdad? Tienen inclusive una línea de progresión muy similar, solamente que las memorias no las generas muscularmente, las generas cognitivamente. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Aquí el músculo que entrenas, ¿cuál crees que es? Tu cerebro, ¿no? Aquí, en lugar de entrenar los bíceps, entrenas el cerebro, el cual es un músculo que típicamente paga más, ¿no? Oye, Entonces, ¿cuántos vendedores crees que tengan miedo? ¿Sabes por qué no prospectan la gran mayoría de los vendedores? Mi teoría es porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo, porque nunca, aquí hemos platicado muchísimas veces que las personas no salen a vender porque los vayan a rechazar, porque les vayan a decir que no. Entonces, ¿cuántas veces se simula un entrenamiento en ventas? Yo creo que no, lo más parecido es hagamos un teatro de ventas, ¿no? En una clínica de sus ventas, role plays, hagamos ¿no? un Los teatro role de plays, ventas. ¿Eh? exactamente. Ajá, exacto, el llamado role play que la gente Pero es lo más utiliza cercano, ¿no? es lo más cercano, exactamente. La cuestión aquí es, me decía por aquí, y Vivian, en deportes, claro, bueno, es exactamente igual de claro en el tema de la parte de venta. Sí puedes hacerlo. El tema es que antes de que fuera claro para las distintas disciplinas, una persona tuvo que venir y decir, perfecto, a ver, ¿qué músculos están involucrados dentro de este tipo de movimiento? ¿Qué tipo de rango de movimiento tiene que tener? ¿Cuál sería el ejercicio repetitivo crónico que la persona tendría que hacer? ¿Bajo qué técnica? ¿Bajo qué movimientos? ¿Bajo qué rango? Y una vez que establece todas estas cosas, entonces genera una rutina de repetición que le permite a una persona lograr algo físicamente hablando. En el tema de la parte comercial, pocas personas han desarrollado sistemas de entrenamiento que le permitan a un asesor o a un vendedor desarrollar memorias de esta forma. Bueno, Closers es la excepción. En Closers tenemos literalmente sistemas de entrenamiento para sobreescribir memorias nuevas, de manera que tú puedas tener un proceso cognitivo mapeado, técnica específica y saber exactamente qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. No, ese es nuestro gran diferenciador en este tema. ¿No? Entonces, muy bien, vamos a ir viendo esta parte. Ahora, el problema de vivir sin compromiso a tu profesión. Fíjense muy bien. Contéstenme aquí. ¿Qué pasaría si durante un día al mes experimentaras los efectos de la pobreza, el hambre, el aislamiento total o cualquier otra circunstancia a la que le temas? ¿Qué pasaría si una persona experimentara estas cosas de forma frecuente, una y otra vez? Hambre, aislamiento, pobreza o cualquier cosa negativa. ¿Qué es lo que pasaría? Muere el espíritu. Oh, el Después de espíritu llorar nunca y muere, llorar y Sonia. llorar todo el día. Depresión. Ok, Perita, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos aquí más de 300 closers que pueden contestar.
Te Eh, avientas a todo. ya pasó en muchos casos en pandemia, sin optimismo, ansiedad, depresión. Daríamos más del 100, me hago más fuerte. Ok, fíjense muy bien. Les voy a explicar aquí, hay dos efectos que tienen que ver con la decisión respecto a lo que te está pasando, ¿no? Y la decisión literalmente que tiene que ver otra vez con el entrenamiento, es lo que va a determinar la diferencia entre esas cosas que están contestando. Sucede que si una persona experimenta hambre, ¿okay? Experimenta pobreza, experimenta aislamiento, experimenta cualquier condición negativa una y otra vez, lo que desarrolla literalmente, ¿ves? Es una resistencia natural. Desarrolla literalmente insensibilidad hacia ella y hay dos rutas aquí para seguir, ¿ok? La ruta número uno, la persona se hace fuerte respecto a su proactividad y se hace mejor porque experimenta cosas negativas, las cuales quiere superar mientras es proactivo, mientras entra en acción. El otro camino es más triste, el otro camino es terrible. Cuando tú tienes entrenamiento sumado a condiciones negativas, generas fortaleza. Cuando tú no tienes entrenamiento, solamente tienes experiencia, solamente tienes el día a día, sumado a condiciones negativas, generas dos fenómenos. Fenómeno número uno, pérdida de disposición por un exceso de fracaso, y fenómeno número dos, normalización. ¿Qué significa? Que inclusive a ser pobre te vas a acostumbrar, que inclusive a no comer te vas a acostumbrar. La gente dice, o a todo se acostumbra uno, menos a no comer. También la gente se acostumbra a no comer. ¿Ok? Créanme, hay muchas personas que operan en una línea muy baja de supervivencia, y el problema es que si tú experimentas este tipo de condiciones negativas durante mucho tiempo, llega un punto en que te acoplas. Nosotros literalmente nos acoplamos al entorno o cambiamos el entorno. ¿Cuál es la diferencia entre cosas negativas que te pasan y tener más éxito y hacerte mejor? Entrenarte. ¿Cuál es la diferencia entre cosas negativas que te pasan, que no quieres que te pasen? Y aquí es donde está el parteaguas de este asunto. Fíjate, mi estimado Eloy. El gran problema entre las cosas negativas que le pasan a una persona, ¿verdad? Que incrementan su fortaleza y su capacidad, y las cosas negativas que le pasan a una persona, que lo hacen pedacitos y hacen que salga corriendo de esta profesión, ¿sabes cuál es? Sí, sí sé La cuál es. decisión. La decisión de que sean literalmente la decisión de que las elijan o que las cosas te elijan a ti. Cuando tú decides experimentarlo, cuando tú decides de forma deliberada vivir estas cosas y a través de un proceso te entrenas para superarlas, puedes tener éxito. Si estas cosas te suceden, no las eliges y no tienes ningún tipo de preparación para afrontarlas, no te haces más fuerte, te haces pedacitos, ¿no? Entonces, de nuevo, el factor que está haciendo que el 90% de los asesores, 90% de los vendedores abandonen esta profesión es entrenamiento, ¿ok? Nosotros nos dedicamos a dar entrenamiento a los vendedores para evitar que abandonen, para evitar que el dolor que sienten sea entrenamiento en lugar de que sea un martirio total. Entonces, tú puedes tener un martirio sobre tus músculos, ¿verdad? Cuando algo que te está pasando es negativo y no lo esperabas, o cuando tú lo estás provocando. Cuando tú provocas destrucción celular, ¿verdad? Y muscular, te haces más fuerte. Cuando estás en un choque, ¿verdad? Y se te destruyen los músculos, no fue a propósito, ¿verdad? No estás produciendo esto de forma calculada. Entonces te haces pedazos. La clave aquí es que en uno tienes experiencia y en el otro tienes una literalmente disposición deliberada a que algo suceda y que bajo un régimen lo pueda superar, ¿no? Entonces, entrenamiento es la clave de todo este tema, ¿no? Mi estimado Eloy, ¿qué te parece esto? ¿Te imaginas? Recordé esa vez el entrenamiento al que te sometiste, en el que te dijeron que no podía, que tenías que repetir, ¿cuántas veces tenías que repetir una venta? 15 Ah, sí, continuas, sí, ¿no? sí. Fíjense, estuve, como dice mi estimado Eloy, es una historia Ajá. que ya ni me acordaba yo, te acordaste. Me fui a Los Ángeles a hacer un entrenamiento especializado en todo el tema de la parte de relaciones públicas y marketing y ventas. Y dentro de todo este tema, Canelo sin entrenamiento no es nada, claro. O es el chavo del 8, ¿verdad? Estudiando cualquiera pasa, ¿verdad? Pues sí, el entrenamiento es el factor de la diferencia. Bueno, esto que menciona aquí, me encontraba yo en Los Ángeles llevando a cabo una especialización justamente en marketing y ventas y demás. Y uno de los ejercicios de venta que te ponían era que tenías a través de un ejercicio muy especializado que de tener personas en la calle al azar, ¿verdad? De tenerlas en el espacio, interesarlas, prospectarlas, venderles, ¿verdad? Arruinarlas y meterlas a un punto en el que ellos querían mejorar su vida, ¿no? Entonces, tenías que hacer literalmente 10 ventas al hilo. Si fallabas en alguna, tenías que volver a empezar, ¿no? Entonces, en la primera ocasión vendí 4, fallé la quinta, entonces me regresaron a comenzar otra vez desde cero, y luego vendí 7,
fallé la octava, me volví a empezar y luego fallé 5 otra vez, bueno, logré 5 y luego fallé una más y me regresaron, ¿no? Entonces, cuando pasas 3 vueltas y no logras vender 10 al hilo, que ya llevaba más de 10 ventas, pero no logras vender 10 al hilo, ¿verdad? Te mandan literalmente a reentrenamiento completo de dicho curso. Me aventé otros 2 meses encerrado revisando qué no había entendido bien. Luego volví literalmente y en mi primera interacción hice 10 ventas al hilo, ¿no? Entonces, créanme, es posible hacerlo, es viable, funciona, sé cómo se realiza y son completos extraños para los que hablen de la precalificación y todo ese tema. Bueno, si existe un ejercicio bien mapeado y diseñado para llevar a una persona a un punto de conciencia donde tengan que mejorar, cualquiera va a mejorar. No, bueno, la cuestión aquí principal es, en esta repetición continua, ¿verdad? Muchas personas terminan abandonando el programa de entrenamiento porque experimentan una gran cantidad de dolor versus a través de el dominio de la técnica tener la certeza total de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, así es, mi estimado Eloy. Este era un entrenamiento continuo y dedicado. ¿Sabes qué hacía yo cuando tenía 9 años, no, entre 9 y 11 años? Yo soy de la generación de los Thundercats, pero un poquito más grande. Veía Dragon Ball cuando empezaba, ¿no? Y ahí tenían un entrenamiento, literalmente, que era con un caparazón de tortuga. Entonces se lo ponían y andaban por ahí corriendo los niños haciendo el ejercicio con un caparazón de 20 kilos, ¿no? Yo no tenía un caparazón de tortuga, así que agarré una mochila y le metí absolutamente todo lo que encontré. Te lo juro, esto no es una broma. Y durante casi un año y cachito, me despertaba literalmente y me ponía mi mochila para ir al baño, ¿verdad? Regresaba, me la quitaba y me volvía a dormir, ¿no? Y andaba literalmente con una mochila pesada todo el tiempo, en todo momento. Una mochila de 43, 44 kilos, ¿verdad? Muy pesada, pero andaba sin parar, corría con ella, jugaba con ella, andaba con ella en todas partes, ¿no? Y obviamente mi objetivo era crearme una condición de peso en el que mi cuerpo se acostumbrara a una línea como si tuviese una gravedad más fuerte. Y cuando me la quitara, obviamente pudiera saltar hasta el cielo, ¿no? No es una broma, sí funciona, sí te ayuda. Obviamente, si no estás supervisado por un profesional, a esa edad no tienes tantos problemas con la espalda, ¿verdad? Porque sanas de todo. Pero ya en estas épocas no lo recomendaría, porque amaneces con una cosa diferente que te duele, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esa línea de entrenamiento en el esfuerzo Este fin de continuo. semana, ahorita que estás Ajá. mencionando esto, este fin de semana volví a ver la película con mis hijos, la de 1917, ¿la has visto? ¿Cuál, perdón? 1917, cuando puedas verla, es una película de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Son dos Ajá. cuates que están, es interesante la película porque son dos cuates que están acostados abajo de un árbol, traen una mochila en sus espaldas, se la tienen acá, entonces les hablan y agarran, y es impresionante cómo agarran ellos su mochila, su rifle y van a donde los mandan a llamar. Y entonces todo lo que tienen que pasar desde las emociones, desde la misión que les dejan desde el principio hasta el final, que nunca se detienen. Es impresionante cómo ellos van con su mochila y todo lo que les va pasando, siempre van así, cargando de y van Firmes. firmes, agachados. Y les decía a mis hijos, imagínate que estás durmiendo bajo un árbol y pum, en cuanto te hablan, tienes que activarte y rápido ponerte. En, ¿Cuánto entrenamiento tuvieron que tener ellos antes? Entrenamiento físico y entrenamiento emocional por todo lo que tuvieron que pasar. Exactamente. Ahora, la falta de especialización produce, en esta actividad, perdón, en esta actividad basada en suerte en lugar de progreso hacia el logro, produce lo siguiente. Fíjate muy bien. Han escuchado de la regla de las 10,000 horas, supongo, ¿verdad? Esta regla de 10,000 horas dice que cualquier persona que se someta a un entrenamiento deliberado por este periodo puede volverse literalmente el mejor del mundo en algo. Hablando de ventas como tal, estamos hablando de 4 años más o menos, 6.8 horas al día. Ustedes trabajan 8 horas al día o más. Teóricamente tienen todo el tiempo y la experiencia necesaria para que cualquiera de ustedes, después de 4 años, fuera de los mejores vendedores del mundo. Sin embargo, hay personas que tienen 25 y todavía no cobran como se merecen, ¿no? Entonces, por lo tanto, en menos de 4 años, tú podrías volverte el mejor tal cual. Sin embargo, tendrías que hacer literalmente no experiencia acumulada, sino entrenamiento deliberado. Inclusive cuando estás con tus prospectos, estar consciente de que estás aplicando una específica técnica, irla perfeccionando, ¿verdad? Cuando las personas hablan, ir seleccionando exactamente cuál es el motivo de compra, qué estructura voy a realizar para poder hacer la presentación, a qué atributo lo voy a correlacionar, técnica, técnica, técnica. Si la persona está consciente de lo que está haciendo durante el proceso en lugar de mecánico, no tiene experiencia, tiene entrenamiento y absolutamente cada ciclo de venta se vuelve un entrenamiento para él, ¿no? Entonces, eso vuelve la diferencia total entre el entrenamiento continuo y dedicado, ¿verdad? Versus la experiencia. Ahora, fíjense muy bien,
Los requisitos para considerarse un entrenamiento de verdad, para que sume literalmente la construcción de tu habilidad y pericia y te vuelvas de los mejores del mundo, ¿ok? Punto número 1. La actividad tiene que ser consciente y deliberada. Tienes que hacerlo a propósito. Estás haciendo literalmente algo, ¿verdad? Esto me lleva al segundo punto, con una actividad que tiene un efecto calculado. ¿Sabes por qué estás preguntando eso? ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Sabes qué estás diciendo? ¿Con qué efecto y qué quieres causar en ello? Cuando tú tienes esto claro, estás empezando literalmente a sumar en tu número de horas hacia la construcción de tu pericia, hacia el objetivo de volverte el mejor literalmente en tu industria. ¿Ok? Entonces, número 1, que toda actividad la hagas consciente. Si vas a hacer una llamada telefónica, la haces bajo un script. ¿Y sabes por qué dices cada palabra que está ahí? Si estás haciendo una cita, realizas literalmente el blindaje de tu cita y el proceso de la obtención de tu cita a través de una metodología. ¿Sabes por qué estás diciendo eso? ¿Sabes por qué preguntaste si la persona tiene algo más? ¿Sabes por qué solicitaste que lo agendara? ¿Sabes por qué insististe en que la persona te dijera a ti qué es lo que va a obtener si viene? ¿Verdad? Cada cosa que estás haciendo lo haces con conciencia y lo haces deliberado. Si haces esto, entonces tienes efectos calculados en cada cosa que pasa en tus procesos comerciales. Hoy les puedo decir que un profesional como tal tiene que tener siempre efectos calculados en cada cosa que hace. Cuando paso aquí a los closers, al denominado boiler room, que es literalmente uno de nuestros sistemas generados o pensados para generar todo este tipo de pericia y habilidad virtual, les pasa a muchísimos vendedores, ya me han visto en muchas sesiones, como literalmente tomo un vendedor y lo hago consciente de que está inconsciente, ¿verdad? De que lo que está diciendo no tiene ningún propósito en específico y que lo dicen porque lo han escuchado o porque De llevan que no años sabe por qué diciéndolo. sabe. Exacto, no sabe por qué sabe y no sabe qué está tratando de causar. ¿No? Entonces, pues ya cuando le preguntas, ¿por qué dices eso? ¿Cuál es la técnica que estás usando? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué sigue? Ah, no, no sé, yo nomás digo eso, pues porque pienso, ¿verdad?, que es lo correcto. ¿No? Entonces, si la actividad no es consciente y deliberada, no estás entrenando, estás ganando experiencia y vas a terminar hecho pedacitos. Si la actividad no tiene un efecto calculado, no estás ganando entrenamiento ni horas, estás perdiendo tiempo. La actividad sigue una técnica que busca reprogramar tus patrones. Si no tienes una técnica específica, o por lo menos la teoría completa y totalmente clara de lo que estás haciendo, no lo hagas, nomás estás perdiendo el tiempo. ¿Ok? Siguiente punto, la actividad debe de desarrollar anticipación. Llega un punto en el que tú ya tienes tanta familiaridad aquí que te anticipas. La anticipación es la máxima ventaja para un cerrador. ¿Ok? La actividad debe de presionar al vendedor, muy importante, debe de presionarlos. Si no los presionan, no están llevando a cabo un ejercicio realmente, ¿verdad?, que les vaya a desarrollar habilidad, porque la presión es vital para crear buenos vendedores, para que estés en situaciones en las que no querías estar, ¿verdad? Y la actividad debe de buscar simular tiempos difíciles. Muy importante, ¿no? Si queremos ser el mejor equipo, ¿verdad? ¿En qué tipo de campo deberíamos de entrenar? ¿En uno bonito, ¿verdad?, bajo el sol, con las mejores condiciones, o en uno repleto de lodo, lluvia, frío, condiciones adversas? Porque para cuando se enfrente con nosotros el rival, si llega a haber una condición negativa, yo estoy listo para ella, él no. Tengo entonces la ventaja literalmente de estar simulando tiempos difíciles. Y los que han estado aquí en el boiler con nosotros saben lo que son los tiempos difíciles, ¿verdad? Porque los freímos literalmente aquí, los cocemos al vapor, entonces, Siempre decimos que así el es que como va a funciona. pasar es ¿Ah? el que parece que más pierde, pero es el que más gana. Exactamente. Tiempos difíciles, tiempos difíciles. Fíjense muy bien. Si ustedes no eligen, literalmente, eligen así por elección, crear sus tiempos difíciles, los tiempos difíciles van a elegir ustedes. ¿No? Justamente estaba analizando aquí un pensamiento muy interesante, ¿no? Que dice que la incomodidad viene de dos factores siempre. De estar saliendo de tu zona de confort, número uno, ¿verdad? Y es muy interesante, ¿verdad? De estar saliendo de tu zona de confort. Y obviamente todos lo saben, ¿no? Cuando ustedes están saliendo de esa zona, empieza a haber incomodidad. Empieza a haber cada vez más y más y más y más y más incomodidad. Entonces, esa es como la zona número uno. Esto te da incomodidad. La otra parte que te da incomodidad, ¿cuál crees que es, mi estimado Eloy? Estar La otra saliendo de la zona parte, de confort. a mí me encanta nadar de fuera de la zona de confort. De hecho, cuando no, siempre digo que hay que mantenerse incómodos, no, hay que mantenerse cómodos con la incomodidad. Exactamente. Estar saliendo de la zona de confort, estar saliendo es incomodidad, ¿verdad? Estar fuera, ya estar fuera de ella es incomodidad.
pero lo único que te incomoda literalmente es el proceso de transición. Porque una vez que ya estás fuera de esa zona y pasaste la transición, puedes entonces empezar a estar cómodo con la incomodidad, A ¿no? ver si viene Entonces, al caso lo que te voy a decir, ujú, lo estaba pensando en la mañana y lo dije en mi podcast del día de hoy. Eh, ¿Te acuerdas? Tú la semana pasada mencionaste en uno de los entrenamientos que ¿por qué un novato vende más que alguien con experiencia? ¿Por qué un novato vende? Porque todo para él es nuevo, ¿cierto? Tiene la así es. disposición, todo para él es nuevo y entonces al mismo tiempo eso genera una disposición diferente, no tiene las memorias nuevas. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros, los que ya llevamos muchos años en esto, podemos actuar como novatos? Cuando eres novato, Claro. todo es nuevo y la presión y todo lo que sientes es hasta retador, es inspirador, ¿no? Bueno, este es un gran punto. Les tengo que comentar. Lo primero que tienen que superar para empezar a volver a comportarse como novatos es un factor que se llama factor de merecimiento. Todos los aquí presentes que sigan pensando que son alguien, ¿verdad? Por las cosas que han logrado y vivan de su pasado y sus logros pasados, siempre van a tener dificultades para vender en tiempo presente y para sentirse tal cual en esa disposición para poder aprender. Tenemos que comprender que nosotros somos tan buenos como nuestra última venta. Tenemos que entender que lo único que podemos tener nosotros realmente es el éxito que cosechamos todos los días en tiempo presente. Así que dejen, por favor, ese factor de merecimiento y de pensar que alguien les debe algo porque ustedes lograron algo. Todos los días tienen que estar creando estas cosas, ¿no? El día que tú dejas de estar esperando de otras personas, de tu esposa, de tus hijos, de tus clientes, cosas, ¿verdad? Que piensas que te mereces, ese día te dejas de decepcionar de la vida y vas a tomar control total de tu vida. Entonces, tenemos que eliminar por completo ese factor del merecimiento. Muy bien. Ahora, para poder mostrar este tema, quiero, por favor, a un closer, ¿ok? Que pase literalmente a esta sección para que les muestre la importancia del entrenamiento de la conciencia. Vamos a ir al boiler con un closer, el que guste. Tenemos Levante la aquí mano virtual y yo lo voy a escoger. El primero que levante. más de 300 closers, ¿verdad? Que tienen que Levante la estar mano. listos para esta situación. Ok, voy a ejercitarlos en tiempo presente y les voy a hacer conscientes de lo que están inconscientes. Levante la mano de manera virtual y lo voy a pasar al... Mira, hablando de la disposición al fracaso, tengo 368 closers. Levante la mano de manera virtual. En la parte de abajo del Zoom dice levantar la mano y va a David ya aparecernos está a nosotros aquí. una manita. David Palafox, Rodrigo Zamudio, Connie Guzmán, Male. Ok. Elige, mi estimado Eloy. Rodolfo Torres, Juan Pablo Connie Uriel. Guzmán. Connie Guzmán me aparece como en primer lugar. Muy bien. Vamos a hacer esto. Ándale, ya Vamos a varios agregar levantaron la aquí. mano, muy bien. Vamos aquí. Hola, Connie. Te voy a mandar activación de audio, ¿ok? Vamos a ver. También vamos a poner aquí vamos a añadir dos, ¿ok? Aquí está mi estimado David Palafox. Prepárate para la acción. Ahora el que no me encuentro es a mí mismo. Acá Está estoy. No te peor. preocupes, así pasa. Acá estoy, acá estoy. Perfecto, perfecto. Permíteme agregar aquí. Listo. Bueno, ya estamos aquí, ¿ok? Listos para la acción. Ahora, todos los closers aquí presentes, vamos a anotar, ok, literalmente, qué significa un entrenamiento deliberado que puede reescribir las memorias de una persona para quitarte del pasado y empezar a vender en presente con nuevos resultados. ¿Listos para la acción? Connie, David. Listo, Excelente, salen. Buenos días excelente, a excelente. todos. Perfecto, vamos a empezar con Connie y después con David. ¿Listos? Muy bien, Connie. Lista. Perfecto, perfecto. Oye, Muy bien. Ahora, quiero que me digas, por favor, ¿qué técnica utilizas tú para transicionar de cerrar, pero de vender a cerrar? De vender a cerrar. Estás vendiendo, es hora de cerrar. ¿Qué dirías? Ok, ya es hora de cerrar. Bueno, pues en este momento, ¿qué es lo que más te gustó de lo que te presenté? Excelente. Ahora, quiero que me digas algo, Connie. ¿Por qué preguntas por el gusto de algo? Eh, Creo que le tiene que gustar a la persona. Creo que es algo que yo le mostré para atraer su atención. Claro, fíjate muy bien. Vamos a ir eliminando las estructuras pasadas. ¿Ok? Pregunta, ¿cuántas cosas tú has visto que te gustan pero que no compraste? Hola.
Híjole, La un verdad chico que de- no, no, una- no. nada más, todo La lo que te lista gusta lo larga Pocas, de las compras. cosas que nos yo gustan y no hemos pocas, podido comprar. yo pocas, porque me lo propongo y Claro, claro, pero fíjate muy como bien. que, Vamos a ver nada más la diferencia entre proponerse a comprar algo, comprometerse a comprar algo y algo que te guste. ujú. ¿Qué significa el gusto, Connie? El gusto es, bueno, aparte de que es un placer, es algo que te otorga placer, es algo que deseas y lo consigues, es, Muy bien, fíjate muy bien. No, el gusto nada más es tener un nivel de agrado por algo. ujú, El deseo sí tiene que ver ya con todo lo que estás diciendo. Y justamente eso que estás diciendo tú tiene dos temas que tienes que separar. El gusto y el deseo. El deseo sí ok, te impulsa a comprometerte a comprar algo, como dices tú, pero el gusto no, Connie. Y tienes que tener bien claro algo. Esta definición, en la percepción de la mayoría, en el tema de la parte del gusto, es más importante lo que la persona interpreta a tu pregunta que lo que tú crees que es. Entonces, pues, si esta persona experimenta sus gustos, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen que ver con el gusto que caen dentro de la categoría de necesidades. Inclusive no son ni siquiera necesidades, van más abajo que eso, pero te lo voy a elevar hasta necesidades. Las ujú, necesidades carecen de un factor llamado urgencia. Si tú inicias con gusto por las cosas, lo que vas a provocar es que la persona se enfoque en aquello que está por debajo inclusive de una necesidad. Entonces tu velocidad de compra o tu velocidad de venta va a disminuir siempre porque no hay urgencia, ¿no? ujú, Entonces, vamos a hacer las cosas más urgentes. Imagínate que vamos a preguntar por dos cosas. Tú puedes elegir. Puedes preguntar con la información que te mostré hasta este momento, ¿ok? ¿Cómo consideras que mi producto puede ayudarte a resolver tu problema? Esa es una. Y la segunda, vamos por el tema placentero, ¿verdad? Con todo la información que te he mostrado hasta este punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace más deseable mi producto, ¿verdad? Y qué sería la razón principal por la que tú lo adquirirías. Esas dos preguntas tienen una razón fundamentada. Tienen Repite que las ver con, preguntas para que las anoten, por favor. Repítelas. Es importante lo que estás haciendo, pero necesita la gente saber qué estás haciendo. Yo tengo que detener aquí al closet porque él se va. Porque como se dan cuenta, él está entrenado, él es el Canelo, está cabeceando. Pero esto que acabas de decir, hay dos dice, ¿qué no preguntas. vieron en el jab? Exactamente, o sea, es que ellos no se dieron cuenta. No lo vi venir. Exacto, hay dos Muy preguntas. bien. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces dice, primera pregunta. Fíjate muy bien, Connie. A eso es lo que tienes que pensar en adelante. Perfecto, ya terminé el proceso de venta, voy a empezar a cerrar. Las personas compran por dos razones. Compran porque desean algo por completo, porque les alcanza o les ayuda a lograr algo, ¿verdad? Obtienen un logro o un objetivo emocional con él. O las personas compran algo porque les resuelve un problema o les previene un dolor. Solamente esas dos. ujú, Entonces, yo tengo que encontrar qué pregunta le hago a mi prospecto para encontrar o para que él se haga consciente de que mi producto le resuelve algo o le previene un dolor, o para que mi prospecto él mismo diga que lo desea mucho y por qué lo desea y qué logro le va a ayudar a alcanzar. ¿Ok? Entonces, Ya se estas dos dieron cuenta, cosas. ahí están las dos preguntas que va a hacer. Exacto, ¿Listos? pero ahora tú lo tienes que saber, Connie. Esa es tu conciencia nueva, ¿verdad? ah, Y ok, ahora que tú lo sabes, te voy a dar una conciencia adicional. Si la persona es una persona muy animada emocionalmente, tienes que hacerle la pregunta de logro. Si la persona está muy apachurrada y con cara de temor y miedo y te ve seriamente, ¿verdad? Tienes que hacerle una pregunta de dolor. Esa es la clave. Las personas felices reaccionan a preguntas de logro, las personas tristes, apáticas o enojadas responden a preguntas de dolor. ¿Ok? Entonces, así es como funciona. ¿Ok? Ahora, imagínate que me estás vendiendo a mí. ¿Ok? Y entonces yo tengo esta actitud. ¿Qué pregunta me harías y por qué, Connie? ¿cómo te encuentras? Muy bien. No se ve en mi cara. Eh, te noto cabizbajo, Hey, es un poquillo. Ando desvelado. alguna situación que te pueda ayudar. ¿Qué estás haciendo, Connie? Estás metiéndote en una terapia psicológica conmigo. No. Tú solo vas a vender. Tú me ves triste,